TV vive tu televisión. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Coyuntura 2018. Hoy jueves, pues, tenemos panelistas que regresan nuevamente a la vida del análisis y la discusión política. Bienvenido de vuelta, maestro Leiva. Gracias, Juan José. Sótico, ¿qué tal? Hola, bienvenido. ¿qué tal? Buenas noches, Enrique, Juan José, a sus órdenes. Buenas tardes, público. Bien, pues, al grano, ¿no? Con lo de la vil venganza. Y es que, como usted sabe, el Instituto Nacional Electoral está multando a Morena con 167 o algo así millones de pesos. Bueno, son casi 200 millones que no van a hacer nada en relación a sus nuevas prerrogativas por un fideicomiso que Morena creó para los damnificados, pero cuyo dinero nunca llegó a los damnificados, sino que ese dinero se fue a la campaña. Se fue a la campaña, así es. Entonces hoy López Obrador responde en Twitter desde su descanso ahí en su rancho, diciendo que es una vil venganza. ¿Es una vil venganza esto? No. Andrés Manuel siempre ha sido así. Cuando las instituciones le favorecen, habla bien de ellas, pero en el momento en el que él se siente que se afectan sus intereses, es cuando comienza a hablar de complots, cuando comienza a hablar de desconfianza, cuando comienza a hablar de venganzas, cuando comienza a maquilar ideas en su cabeza en el que todo mundo está en contra de él, cuando él se olvida que tiene que respetar un marco normativo. Y no lo vemos solamente en el tema del fideicomiso, lo vemos en otros escenarios. Ejemplo, el linchamiento mediático que se ha estado impulsando tal vez desde su oficina o gente muy cercana a él respecto al ministro de la Corte, que él está en todo su derecho de decir, yo no tengo por qué bajarme mi salario en primera, porque es un mandato constitucional. En segundo, existe una división de poderes. Si el legislativo ha decidido hacer a un lado su independencia y autonomía para entregarse por completo al ejecutivo, es decisión de ellos, porque le deben el favor tal vez, porque si no hubiera sido por la figura de Andrés Manuel, muchos de los que van a legislar hoy en día no estarían en esos encargos, pero se olvidan de la autonomía de cada uno de los poderes. Y es el mismo instituto que legitimó el triunfo de López Obrador a la presidencia y ahora dice que pues, ahora está actuando en contra, o sea. Sí, y recordemos que aún en la campaña algunos de sus más cercanos colaboradores decían que ya se estaba fraguando el fraude, ¿no? Que ya se estaba hablando de que iba a haber fraude, es decir, ya empezaba a descalificar a las instituciones, concretamente al Instituto Electoral. Y después, cuando le favorecen los resultados, parece que todo está bien, ahora sí. Hay que legitimar las instituciones, actuaron conforme a derecho. La institución funciona como debe de funcionar, es decir, todo está bien. Pero ahora que viene la multa, otra vez, entonces ya no. Es decir, parece que las opiniones son a contentillo, parece que es dependiendo de cómo salga el sol. Y a veces se levante. Como que, a ver, ¿qué pasa con López Obrador? O desconoce las instituciones, es un ignorante. No, ignorante no lo es. O quiere verle la cara de tonto a la gente, porque además hay que decir otra cosa, lo que él diga, la mayoría de la gente que es su seguidor lo cree fielmente y a ojos cerrados. Bueno, precisamente Jade Cole Polensky acaba de declarar que también es una mentira esta sanción, es una multa, que ellos no cometieron ninguna irregularidad, que Morena nunca, que es más, Morena nada más delegó ese fideicomiso, que nunca se metió Morena ahí, y que su único delito fue no informarle al Instituto Nacional Electoral. Claro que no. Nada más, o sea. Claro que no. Así lo pintó. No. El monto de la sanción no obedece a una omisión, ¿eh? Claro. El monto de la sanción no obedece a una omisión. En primera. Habla de irregularidades. Sí, irregularidades detectadas. Y de hecho Ciro Murayama es muy claro y dice, nosotros tenemos las evidencias. O sea, un órgano electoral no te va a dictar una resolución que no sea verdad cierta. Entonces, hubo irregularidades, están detectadas y deben de estar documentadas por parte del órgano electoral. La Unidad Técnica de Fiscalización ha hecho un trabajo impresionante para quienes hemos tenido roce con ellos, de verdad impresionante. Te llegan a contabilizar desde qué representante de casilla fue, quién asistió, quién cobró y quién no cobró. O sea,
un trabajo impresionante. Es muy ¿verdad? meticuloso. Que está haciendo la Unidad Técnica de Fiscalización, y no creo que ellos iban a aventar una sanción más para alguien que se le ha tachado de autoritario, como lo hemos visto, y que va a tener a su disposición al Congreso. No se lo iban a aventar si no tuvieran los fundamentos para hacerlo. Pero me parece además que la sanción que imponen es barata. Es decir, le salió muy barato. Porque no solamente es un desvío de recursos, hay que ir más allá. Se trató de una tragedia nacional en la que ellos ofrecieron hacer un donativo, en el cual pareciera que otra vez el partido le vio la cara a esa gente damnificada. Esa gente damnificada, todavía hay casos en los que siguen esperando ayuda, en los que no se han resuelto sus problemas. Sí, que siguen viviendo en tiendas de campaña, ¿no? Es terrible, es terrible. Calle, Entonces, sí. hay muchas ayudas que, por pequeñas que sean, se agradecen y funcionan, sirven. Pero cuando el partido político dice, le vamos a dar a los damnificados, y no solamente no lo hace, sino que lo utiliza para su campaña política, me parece que la sanción que le están poniendo es ridícula. Yo creo que ahí también debemos observar la parte ética de cómo actuó el Pero entonces partido. se perdería la objetividad por parte de la autoridad electoral. No, o sea, una cosa es lo ético, el impacto, digamos, social que tuvo, porque sí, además del lucro que pudieron haber obtenido a través de los desvíos, tuvieron un lucro social. Ese es un tema, pero como no lo puedes estudiar, no es objetivo, sino subjetivo, no lo puedes sancionar. No, pero lo podemos aquí denunciar y la lo podemos autoridad decir. Lo que quiere es, Sí, claro. es ir sobre el objetivo, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, eso es lo que le compete al instituto. Sí, porque Sí, claro. no es la tarjetita, ¿no? De, mira, te voy a depositar 1,000, 2,000 pesos y ganamos. O sea, no. Sí, no, O sea, es un daño todavía mayor, ¿no? Por supuesto. Así Y es. la promesa ha existido desde siempre, no solamente ha lucrado con lo del 19 de septiembre, no solamente ha lucrado él también con la imagen de yo no soy corrupto, a mí no me pueden denunciar por corrupción, todas mis cuentas están bien, yo soy transparente, cuando sus gobiernos son los más opacos de la República. Cuando se le ha acreditado que ha hecho asignaciones para obras directas, y cuando tiene a uno de los mayores que intervinieron dentro del FOBAPRO ahora dentro de su gabinete. No, La y corrupción, recordarás que uno de los puntos que menciona en los 50 que está ofreciendo como los primeros que va a llevar a cabo es: no va a haber fideicomisos y todo va a ser transparente. Cuando él, siendo jefe del Departamento del Distrito Federal o jefe de gobierno del Distrito Federal, utilizó fideicomisos precisamente para hacer el segundo piso del periférico. No, y son datos que están ocultos, van a estar ocultos durante 20 años, ¿no? Porque así se Pero determinó además, durante su sea, gobierno, pero... O sea, no hay que fijarnos tanto en lo que dice, hay que fijarnos en lo que hace. Eso me parece que es lo importante. Así es. Bueno, yo vámonos creo que se ya. deben de contrastar entre el dicho y el hecho. Sí, por Y es supuesto, lo que por muchos no supuesto. hacen, o se van con el dicho, quedan enajenados con la voz de Andrés Manuel y piensan que su verdad es ley. Así es. Bien, vámonos al primer corte ya de coyuntura 2018. Vamos a seguir hablando pues de estas mentiras y estas verdades y bueno, todos estos trapitos al sol que siguen saliendo. Regresamos, no le cambie. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad. Protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros en Sur TV, sí se ve. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza.
qué parte de un equipo. Cada vez somos más los que nos sumamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro e Infonavit. En Cobamex somos más que una empresa de seguridad. Somos capuchinos. Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? Claro, llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Estamos al aire. Leer nada más algunos comentarios de nuestras transmisiones en Facebook. Lisandro Sandoval dice: no es bueno creer en nadie, menos a los nuevos jefes del poder. Ya se habían tardado mucho sacar las uñas esos del partido de Morena. Y aquí María Libertad Godoy dice: cállense, no hablen mal de su presidente, qué pena me dan. Mi presidente hasta ahorita es Enrique Peña Nieto, todavía no entra en funciones. Sí. Y estamos grabando el programa. Sí, es tu presidente, Enrique Peña Nieto. Es nuestro presidente, también es presidente tuyo, a menos de que vivas en otro país. No, sí. Digo, No, incluso siendo mexicano, viviendo en otro país, también sigue siendo Pero es que hay gente que nunca Aunque- lo reconoció como presidente. Yo no voté por él. Y así. Bueno, No, pero te la pongo del otro lado. Hay quien sí reconoció al presidente legítimo, ¿no? Claro. hace Sí. Bueno, 6 no. años, Si lo hubieran reconocido como tal, no se hubiera podido reelegir. Hubo una discusión interesante también sobre eso. Digo, es que las instituciones las manejan a contentillo. Sí, pues, como- Y en estricto derecho, Andrés Manuel no era presidente entonces y no es presidente en este momento. De todas maneras, retomando el tema de quien comenta esto en redes sociales, en la transmisión que estamos haciendo, me parece que sí es importante. Probablemente yo no lo etiquetaría como hablar mal, ¿no?, del presidente, pero sí señalar muchas cosas que son evidentes, porque también esta parte es un contrapeso a lo que va a hacer el gobierno del López Obrador, porque no solamente ganó por todos lados y de manera contundente, sino que el Congreso va a estar a su favor. Entonces es un riesgo y me atrevo a decir que es hasta un peligro que tenga él toda la fuerza y todo el poder concentrado en una sola persona, porque además lo sabemos y lo conocemos que él es muy vertical en sus decisiones. Es muy autoritario. Cuando menos en el partido era lo que él decía. Y entonces ese es un riesgo que tenemos. Los medios de comunicación me parece que tienen que ser un contrapeso muy importante para lo que diga y lo que haga el señor. No solo Es que los medios, yo creo que las redes chairas también van a seguir su camino y van a empezar también a hacer el contrapeso, pero un contrapeso más fuerte es el de las nuevas organizaciones sociales y Así es. lo que Sí, estamos cómo no. viendo con el padre Solalinde, ¿no? Sí, claro, pero antes de entrar al tema de Solalinde, porque nos va a causar más tema de conversación, no es hablar mal del presidente, se llama oposición y dentro de las democracias es sano que existan las mismas, de lo contrario se convierte en un régimen autoritario como los que encontramos en Sudamérica. Y López Obrador no es autoritario, ¿no? López Obrador es uno de los seres más autoritarios que hay. Bien comentaba hace rato Horacio, decía, hay que ver qué es lo que hace, hay que ver sus actos. Cuando él era jefe de gobierno en la Ciudad de México, lo que no le aprobaba el Congreso, lo sacaba a través de decretos. Eso es ser autoritario. Es decir, a mí no me interesa que exista otro órgano que sea igual a mí, yo hago lo que quiero y aquí están los decretos. Ahora la ventaja es que el Congreso ha perdido su autonomía y se ha entregado por completo a Andrés Manuel, porque muchos de los que van a estar ahí sentados le deben el favor a él. Entonces eso le va a facilitar mucho el trabajo. Pero eso también representa una preocupación. Primero, encontramos una figura autoritaria. Segundo, no encontramos a alguien, además de la Suprema Corte, que le pueda hacer frente. Y tercero, ¿qué le impide a Andrés Manuel en estos momentos el perpetuarse en el poder? Realmente no existe alguien que haga el contrapeso suficiente como para perpetuarse. Lo vimos en Venezuela. Primero me quedo con la Cámara, destruyo a la oposición y después quito a la Corte.
El problema el conflicto se está dando desde ahorita. El problema es que cuando revisamos los números, él trae más del 50% de los votos. Sí. Entonces, aun cuando se unieran todas las fuerzas opositoras, no logran hacer mayoría. Ese es un gran problema. Es un gran problema. Habría que crecer como oposición y habría que hacer un bloque, digamos, de diferentes partidos. Pero los no que es quedan, suficiente, los que quedan para vigilar las acciones del futuro presidente. La cuestión aquí, lo veía por ahí en un comentario en WhatsApp, es que al parecer decían en los partidos que podrían ser de oposición siguen noqueados, tanto a nivel nacional como estatal, ¿no? Como que todavía no hay reacciones ante todo esto que está pasando. Quien está reaccionando es la misma sociedad civil, volviendo a tocar el tema del padre Solinde, ¿no? Y sin contar el desmentido papal, ¿no? Que, bueno, eso ya no es el sociedad civil mexicana, ¿no? Es la segunda que se le aplica, ¿no? Lleva varios descalabros a la administración o el gobierno de transición de Andrés Manuel, así como se le aplaudió en un momento a Peña cuando invitó a Andrés y llevaron ahí un acercamiento para el Tratado de Libre Comercio, que creo yo que fue bueno porque le da estabilidad a los inversionistas. Creo que Andrés Manuel está demostrando su inexperiencia, o al menos su equipo cercano está demostrando inexperiencia. Porque primero tienes el descalabro del Papa diciendo yo no voy a participar en los foros. Por supuesto. Y en segundo tienes el descalabro que creo que fue más fuerte y muy bien elaborado por parte del ZLN, donde no solamente desmienten a Solalinde, sino a todo su equipo, diciéndoles... Y lo descalifican tremendamente. Yo creo que no le podemos llamar descalificación. Yo creo que simplemente lo ponen en su lugar. Porque le dicen... Tú nunca has tenido un acercamiento conmigo. Si tú sales a declarar que te has acercado conmigo, se convierte en una mentira. Eso no es una descalificación. Eso por una parte. Y en segunda, me gusta el cierre del comunicado del ZLN donde les dice, si para ustedes somos un grupo subversivo, si para ustedes somos una minoría, si para ustedes somos un grupo que ha perdido su fuerza, ¿qué hacen buscándonos? ¿Para qué nos necesitan? Creo que el cierre fue muy bueno por parte del ZLN. Sí, de y acuerdo. Me llama mucho la atención que siempre sus comunicados han sido muy puntuales en ese tipo de temas y no pierden el estilo, ¿no? Al pasar de los Y lo único que se han ganado es un años. linchamiento mediático. Sí, claro. Ahorita en las redes no es vamos a ver si Solalinde dice la verdad. El linchamiento mediático es por qué el ZL no quiere estar, por qué Marcos se opone. Cuando en su momento, yo lo dije en su momento, para mí la candidata más independiente que hay es Marichuy. Y además me parece que es uno de los grupos más auténticos, o sea, con mayor autenticidad que se han salido en México. A mí me parece interesante la labor que han hecho y me parece que al tiempo todo se va a poner en su lugar. Sí, es como lo dices, al tiempo, ¿no? Porque desde su surgimiento no es un grupo que haya buscado posiciones políticas, que haya buscado cierto nivel de poder, o sea, ellos han luchado por sus causas desde sus trincheras y yo creo que eso los ha legitimado, ¿no? Pero además han tenido muchos éxitos, es decir, han conseguido objetivos cortos en lapsos de tiempo pequeños, pero muy efectivos. Su lucha ha sido efectiva. El gobierno volteó a ver inmediatamente a Chiapas, hizo muchas cosas por los altos de Chiapas, concretamente en el área donde empezaron ellos. Además, entonces, este es el primer, no el primero, ¿no? Pero podríamos hablar de como primer descalabro, primer choque con organizaciones sociales, ¿no? Dentro del gobierno de López Obrador, y es lo que... No, yo creo que sería el segundo. El primero, aún cuando viene del Vaticano... Bueno, pero eso es... Pero hay fuera, mucha ¿no? clase dentro de México que comparte de verdad los ideales de Juárez y tienen muy presentes la separación entre iglesia y Estado. Y ellos son los primeros en inconformarse con la invitación a que viniera el Papa a trabajar en las labores de pacificación. Y ahora se les termina por dar la razón. O sea, el Papa es más mesurado en ese sentido, decir, a ver amigo, yo no tengo nada que ver. Lo que yo puedo hacer desde la fe lo voy a hacer, tú dedícate a tus labores de Estado. Y él, para alguien que se dice ser juarista, que haya perdido esa noción por la cual Juárez luchó tanto con las leyes de reforma, es como decir, a ver, este nicho que tenías tú, tu mercado de los juaristas, lo acabas de perder. Probablemente estaba pensando en otra cosa, probablemente estaba pensando en el catolicismo, ¿no?, de la gran mayoría de la población mexicana, tratando de sumarlos a esa parte. Y efectivamente resulta ser un descalabro cuando el Papa dice que no. Sí, yo creo que ahí es donde falta, no sé si es
criterio, visión política para saber cuándo saber pedir, cuándo intervenir, cuándo mejor no decir nada. Porque sí, o sea, ellos han esgrimido siempre, ¿no?, esta bandera de Juárez durante mucho tiempo, pero invitan al Papa de pronto y dicen, caray, ¿qué está pasando aquí? Sí, ¿no? probablemente la distinción que Enrique tiene muy clara, me parece que el observador y su equipo no la tienen clara. ¿No? Lo hemos visto. Vamos ya al corte, ya estamos en la primera mitad de coyuntura. Recuerde, déjenos sus comentarios en los Facebook de Sur TV y también en el Facebook de Acapulco News. Y recuerde que también puede llamar a los teléfonos del estudio, que en breve aparecerán ahí en pantalla, para que también llame y nos deje sus comentarios aquí en cabina. Vamos al corte y regresamos. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad. Protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros. En Sur TV sí se ve. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Qué más? ¿En qué parte de México? Cada vez somos más los que nos sumamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro e Infonavit. En Covamex somos más que una empresa de seguridad. Somos acapulqueños. Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, Guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, Guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? Claro, llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Bien, ya vamos a dejar en paz al virtual presidente, que además tiene su rancho descansando. Y que bueno, hoy el INE sacó de sus casillas. Vamos a trasladarnos al plano guerrero, ¿no? Y precisamente no solo por el asunto municipal, sino por las declaraciones. Hubo un tuit por ahí, o no sé si fue una entrevista de Félix Salgado, en donde asegura que se va a dejar de comprar maíz de Estados Unidos, que pues, con la producción local se puede. Sí, ¿no? el próximo senador de la República por Morena, tenemos Félix Salgado. No, hombre, por supuesto que no. Desde hace muchos años, México ha estado tratando de ser mucho más eficiente en la producción, sobre todo de granos y hortalizas. Y se ha incrementado de manera importante la producción que tenemos. Pero hay datos que el senador no conoce. O sea, no solamente no conoce de economía, sino no conoce tampoco de lo que es su tema, porque él es agrónomo, de lo que produce la tierra, ni siquiera además, de eso conoce. Te voy a decir por qué. En México, el promedio de producción de maíz
es alrededor de 1.7 toneladas por hectárea, porque el 54% de la producción en México es de pequeños, de ejidatarios, donde tienen menos de 5 hectáreas para producir. A veces tienen menos de 1 hectárea donde producen, y la mayor parte de lo que producen lo usan para autoconsumo, es decir, lo guardan y de ahí hacen las tortillas, ¿no? Cuando menos ya tienen para comer. El problema es que Estados Unidos es muchísimo más eficiente, porque hay un cinturón completo de 4 estados en la parte centro-noreste, donde está Iowa, donde están los grandes productores de grano, que ellos tienen enormes extensiones para producir maíz. Y su producción, digamos, mediocre al año, cuando menos en el 2016, fue de 11 toneladas por hectárea. Imagínate la diferencia, o sea, son 10 veces más en un mismo pedazo de tierra lo que producen en Estados Unidos y lo que se produce aquí. Entonces, el costo de producción del maíz en Estados Unidos es de la 1/4 parte de lo que es en México. Claro. Estamos hablando en términos generales, porque igual me van a decir, en el noroeste de la República, en el Valle del Yaqui, se producen hasta 16 hectáreas, 16 toneladas por hectárea de maíz, es cierto, pero es una extensión muy pequeña. Entonces, prácticamente es imposible hablar de eso, porque tendremos que cambiar todo el régimen de la tierra, tendremos que además, orográficamente tendremos que modificar la manera en que está distribuido orográficamente nuestro país, lo cual es imposible, y además tecnificar y hacer una serie de inversiones que ni en 20 años se puede resolver. Entonces, es imposible hacer lo que el senador dice, y nos sale mucho más barato seguir comprando maíz en Estados Unidos, que además hay otra cosa. La gente de Estados Unidos no consume el maíz como lo consumimos nosotros. Ellos se lo dan a los animales, o sea, porque su dieta es muy diferente, ellos consumen mucho más trigo. Nosotros nos sale mucho más barato comprarla allá, que son mucho más eficientes para producir, que hacerlo aquí. Sí, y además podrías hablar, tal vez en la propuesta inicial podría ser trabajar a favor del campo guerrerense o del campo nacional para hacerlo más productivo, y tal vez en muchos años después hacer la propuesta del senador, ¿no? Pero pues ahorita ya de entrada decir no vamos a comprar el grano, así como que... Pero, a ver, caray. O sea, primera, ¿quién es Félix para decir ya no vamos a comprar? Es un senador electo. Senador electo. Pero, ¿se le olvida cuál es la chamba del senador? Está perdiendo ahí, está perdiendo las dimensiones. Tenemos un ejecutivo que tiene sus secretarías que se encargan de la economía, y tiene un senado que, según lo que les ha dicho Andrés Manuel, se van a dedicar a legislar junto con los diputados, y se le está olvidando esa parte, que ellos no tienen injerencia en las economías del país. O sea, ¿quién es Félix para decir ya no vamos a comprar maíz? A lo mejor él ya empezó a hacer campaña, ¿no? No sabemos. Hijos, con esos argumentos. No lo sé, pues a lo mejor no tiene pero otros. Pero es que lo que resulta preocupante, o sea, si hay mayoría de Morena en el Senado, sí, muchos se la deben a Andrés, sí, pero si Andrés ya les dijo, a ver, se van a olvidar de entrada de ganar lo que venían ganando antes, se van a bajar el sueldo, se doblegaron, y dijeron sí. Se van a olvidar de la gestión, porque el trabajo de un legislador es hacer leyes, sí, dijeron sí. Y se van a dedicar a eso. A lo mejor eso entendió, ¿no, Félix? La ley va a ser ya no consumir el producto de Estados Unidos y hacerlo acá. A lo mejor lo está tratando de hacer así, no lo sé. Un ultranacionalismo, pero un ultranacionalismo debe de venir acompañado con políticas públicas que te permitan ser autosuficiente. En este caso, México no es ni autosuficiente, no solamente para el maíz, tampoco lo es para los combustibles fósiles, tampoco lo es para el gas natural. No somos autosuficientes. Es mucho de lo que está pasando con Venezuela, ¿no? En donde pues empiezan a cerrar fronteras y pues no tienen tampoco capacidad para alimentarse. Venezuela tiene un endeudamiento increíble. Venezuela está prácticamente entregada a China ya. El financiamiento que ha recibido es de China para prácticamente todo. O sea, prácticamente Venezuela ya está vendida a China. Y por el otro lado también hay cosas que somos muy eficientes en hacer. Por ejemplo, en la zona del Bajío hay siembra de hortalizas que la mayoría se exportan y somos muy buenos para eso. En Sinaloa, por ejemplo, en el Valle del Fuerte, hay exportación de jitomate, que la mayoría se va a Estados Unidos. El aguacate, ¿no? El aguacate, o sea, hay muchos productos en donde sí somos eficientes y no solamente autosuficientes, sino que se puede vender, exportar y le va muy bien. Pero tenemos otros en los que no. Hay otros en que no. En la cuestión agropecuaria, en la leche, en los quesos,
no somos autosuficientes. Fue uno de los trabas que se pusieron para el Tratado del Transpacífico, porque íbamos a competir contra Nueva Zelanda, que son grandes esa es una productores potencia, de quesos sí, y leches. Entonces, no somos autosuficientes en eso, no somos autosuficientes en maíz, no somos autosuficientes en algunos frutos también no somos autosuficientes, se tienen que importar. La manzana creo que ya comienza a producir. Manzana y de los dos. Lo que pasa es que como que ahí está equilibrado el asunto, ¿no? La manzana, sí hay mucha manzana mexicana, pero no es de la calidad, digamos, de la manzana que más se vende, que es la Starking. Sí. En Chihuahua hay mucha manzana y es cuestión de calidad. Por ejemplo, el melocotón no hay en México, hay durazno del amarillito. Hay mucho, pero no el mercado te exige de otras cosas. Así es. Bien, y entonces, esto de entrada de evidencia, la falta de preparación, y es preocupante más porque viene de alguien que, bueno, ha sido ya tenía amplia carrera política, ¿no? Pero ¿qué pasa con el resto de los novatos que van a llegar ahí? O sea, Andrés Manuel les dijo, olvídense de sus asesores. Las leyes además, las vamos a hacer eso es con terrible. la gente que llegó. Ajá, y si la gente ni siquiera entiende cuáles son yo quiero ver al diputado redactadas. redactando su propia iniciativa, ¿no? Yo quiero ver por ejemplo, a Belina, que ya fue diputada local, que solamente presentó 2 iniciativas, y de esas 2 iniciativas una era para autolitigarse los asuntos del Parque El Veladero. ¿Qué va a hacer durante estos 3 años? Sin asesores. Antes tú decías, bueno, no llegaron los mejores perfiles, pero al menos pueden contratar asesores que conozcan de la materia. Pero ahora, bajo esa política, bajo esos argumentos, ¿qué van a hacer? Ahora, también es una intervención sobre otro poder. Es decir, eso le corresponde al Poder Legislativo, pero están tan entregados, como hablamos al principio, con López Obrador, que no les importa, ni siquiera están viendo que ellos son un poder autónomo. No lo están viendo. Y también pierden de vista una cosa, quien aprueba el presupuesto de egresos de la Federación no es el Ejecutivo, es el Legislativo, son ellos quienes pueden decidir qué partidas van a cada rubro, pero ¿le deben el favor? Y ese es el problema, ese es realmente el peligro que hay. Y la verdad, hablando de favores, flaco favor le van a hacer en ser sumisos en el Congreso. Además, ¿no? Y también extraña mucho, digo, ya es virtual presidente, ¿no? Yo creo que yo sé que está, creo, Morena a 3 meses o a 2 meses de comenzar todo el proceso de reestructura para elegir nuevos dirigentes de comités, porque pues muchos se van a la función pública, no incluso a nivel local, pero ya es momento como que de empezarse a despegar, ¿no? O sea, él ya no tiene que estar metido en esos pleitos. Perdón, señor Godoy, que volvamos al tema de López Obrador, pero él no tiene que estar metido en esos pleitos, ¿no? Ya que se lo deje a Jacob, a Sansores, a ver a quién, ¿no? Pero él ya es que se aboque es un a su régimen papel, autoritario, ¿no? Y en un régimen autoritario las decisiones se toman de arriba a abajo, no se comparte. ¿Qué es lo que va a dejar de pasar con el PRI, ¿no? O sea, que también yo creo que está viviendo este tiempo de reestructura ahorita, ¿no? Ya con la renuncia de Juárez, la entrada temporal de Claudia, pero pues yo creo que también va a empezar, bueno, es de todos los partidos, ¿no? Sí, y lo platicamos el martes con otros panelistas. O sea, todos los partidos van a entrar en un proceso de reestructuración y casi de preguntas existenciales, ¿no? Sí, de claro. qué hago yo en el mundo. Sí, no, después de o sea, esta vapuleada que les pegó refundación Morena, casi total, ¿no? quedó claro que lo único que hay en México es descontento social. Y Sí, nos va a costar muy, muy caro. Sí, pero además hay otro riesgo de que la gente también quede decepcionada de esa otra nueva opción que tomó. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Porque de los partidos que ya han gobernado, de todos se han decepcionado, y entonces como que parecía que era el último resquicio de dónde agarrarse, ¿no? Y ahora sí viene la cuarta transformación, entonces. Entonces sí, ¿qué es lo que va a pasar? Porque tampoco, yo no creo que le dé para la creación de nuevos partidos, cuando menos a nivel nacional, para poder convertirse en esa otra opción. Yo creo que la tendencia, en lugar de tener mayores partidos, está volviendo a tener menos partidos. Lo vimos en la última elección, ¿de acuerdo? Sí, que y sea creo lo que, ideal. Así es. creo que en lugar de... ahorita nos quedan 7 partidos a nivel federal, la tendencia yo creo que marca que van a ser 3 en un Pero futuro. olvídate de lo que queden. Aquí en local, ¿cuánto nos queda? ¿Cuántos partidos locales sobrevivieron? Aquí habrán 10. Partidos políticos locales, para empezar eran 5, más los 9 federales son 14. Desaparecen los 5 locales, más los 2 federales. Quedan 9. Fíjate, Perdón, todavía nos quedan 7. Sí, pero todavía nos quedan 7
y con la facilidad que implica crear un nuevo partido. Sí, lo vimos Sí. con Impulso varios, Humanista. ¿no? Así O sea, es. digo, los que Con sí el eran Partido nuevos, del nuevos, Gallo, nuevos. coincidencia. El Partido del Gallo ya había estado, perdió su registro y se vuelve a hacer. Sí. Coincidencia sí era nuevo, Socialista de Guerrero era nuevo, Socialista de México también era nuevo, pero Impulso Humanista y el Partido de los Pobres de Guerrero habían perdido su registro en la elección anterior y se volvieron a conformar. Ahí está, o sea, Y lo pueden volver a hacer. sí, y lo claro, pueden volver a sí, hacer. y si no quedan, pues lo vuelven a hacer la otra y pues Sí, total, es un ¿no? O sea, negocio, es un negocio es- para ellos. sí, hay que irle pensando, ¿no? Partido coyuntural. Partido Coyuntura. Coyuntura. Y lo decía yo en un programa anterior, me parece que lo más sano es endurecer la ley para la creación de partidos políticos nuevos. Así Me parece es. que sería más sano. Sí, así es. Sí, Porque completamente además ya de tienes la acuerdo otra ahí, opción, ¿no? Es decir, si no encuentras coincidencia con ninguno de los partidos políticos, Pues vete independiente. te vas de independiente. Sí, claro. Así es. Pues es momento ya de irnos a nuestro último corte. No le cambie, regresamos, y aun cuando no aparezcan ahí en pantalla, el nuevo teléfono del estudio es el 188-3762, para que nos llame, tiene 15 minutos para llamarnos, 188-3762, y si no, siga dejando sus comentarios en los Facebook, así como la señora Godoy, y al aire. Bien, vámonos al corte y regresamos. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad. Protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros en Sur TV, sí se ve. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Qué me hacen sentir parte de un equipo? Cada vez somos más los que nos sumamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro e Infonavit. En Coamex somos más que una empresa de seguridad. Somos acapulqueños. Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, Guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, Guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? Claro, llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. De regreso para cerrar aquí este programa de Coyuntura 2018. Estamos leyendo dos comentarios. Hay uno de Juan Francisco Guzmán Rodríguez que dice: Roma no se hizo en un día, ojalá y se logre cualquier cantidad de propuestas, ya que todas son buenas. Apoyemos con todo al presidente electo, así como todos apoyamos al que va a salir. ¿Tú lo apoyaste? En la parte que me tocaba, sí. A ver, explícate, ¿cuál es esa parte que te tocaba? Me tocaba pagar impuestos, era una Ah, obligación que tenía. Y, ok.
Y como buen ciudadano tenía que pagar mis impuestos, además de no hacerle, digamos, tratar de ser un buen ciudadano, es lo que me tocaba. Muchos lo estamos viendo ahora, es el cambio no lo va a hacer Andrés Manuel solo, el cambio somos todos, ¿y por qué no empezaron desde antes? Pero las campañas empiezan en 3 años. No, en menos. Ahorita, en menos. 2 y medio. No, o sea, yo, sí, digamos, en 2 años ya va a haber muchos que estén así. Sí. ¿No? Ahora, bueno, dice también, recuerden que la mayoría lo eligió, que es lo que decía Horacio, la mayoría lo eligió y es nuestro presidente. Entonces, trabajemos por el país, olvídense partidos, que empiecen ellos olvidándose de los partidos. Y ya Coqui Ramírez aquí, con un saludo muy folclórico, pues dice, déjenlo empezar, pinches parásitos. Pues, pero la realidad es que ellos empezaron. Él fue el que empezó. O sea, faltan 6, 7 meses para que entren al poder y ya empezaron a gobernar, ¿no? Yo decía por ahí en algún momento que yo durante la campaña expresé opiniones muy negativas respecto a López Obrador y lo hacía de manera auténtica porque realmente esa es la opinión que tenía yo de él. La sigo teniendo, o sea, sigo teniendo una opinión mala de él. Ya no vale la pena tanto decirlo porque ya no estamos en campaña, ya ganó, finalmente se llevó la mayoría de los votos, pero lo que sí tenemos que hacer, insisto, ya lo dije hace rato, es vigilarlo, que las cosas se hagan de verdad bien, y no por él, sino por el bien de nuestro país. Finalmente es el presidente, y lo que haga y va a incidir en todos nosotros. A ver, primero, los que empezaron a marcar agenda fueron ellos. Segundo, acuerdo. los que no han hecho la diferenciación entre un partido político y la administración pública han sido ellos, que de hecho Andrés Manuel está metido en los temas de la multa de Morena. Fue él el que tocó el tema y fue él el que sigue guardando el vínculo con los partidos políticos. Y el que lo sigue defendiendo. Segundo, uno tiene que ser congruente en su dicho y en sus hechos. Y como tal, si durante la campaña yo no compartía la idea o la ideología que sostienen los que están enajenados con Andrés Manuel, no tengo por qué compartirla ahora que ya están en la administración o que son parte del gobierno. O sea, eso sería una incongruencia mía, el decir, no comparto contigo cuando no eres poder, pero ahora que estás en el poder me entrego a ti. Eso sería una incongruencia y no lo voy a hacer. Eso sí te haría un parásito. Eso, más que un parásito, María, no sé, ir en contra de mi propia naturaleza. Sí, no, así como, no puede, digo, yo no comparto la ideología que mantiene el Partido Revolucionario Institucional, sí acepto que Enrique Peña Nieto es mi presidente, porque lo eligió la mayoría. Aun cuando no comparto sus políticas, he dicho, esto no me parece de él, creo que esto lo está haciendo mal, pero también he dicho, creo que esto lo está haciendo bien. Y eso no me convierte en un parásito, ni me convierte en una persona incongruente. Creo que al contrario, le da más congruencia a los dichos y a los hechos. Antes de irnos y de que se me olvide, no hemos tocado el tema de la disminución de los salarios, que también es algo que, bueno, esto de la vil venganza nos vino como que a robar el tema, pero es algo que todavía está discutiendo, esto de bajarse los sueldos, ¿no? Y que, bueno, hay un linchamiento mediático en contra de es un ministro, ¿no? En la Suprema Corte de Justicia, porque él dice, pues no. Tiene toda la razón. O sea, la teoría de la mano invisible de Adam Smith dicta que la economía... ¿Quién? Adam Smith. Adam Smith, Okay. La teoría de la mano invisible dicta que la economía es el nuevo sistema de esclavitud. ¿Qué significa esto? Que las personas que están mejor económicamente tienen oportunidad de hacerle frente a las personas que están en el poder. Bajo esta teoría, si los ministros de la Suprema Corte tienen una independencia financiera, como la misma Constitución lo señala, pueden hacer frente a las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo. Sin embargo, lo que ellos quieren es pisotearlos y decir, no, aquí se dicta lo que dice Andrés Manuel. Si el Legislativo lo aceptó porque están entregados al presidente, muy su problema. Mira, hay muchas razones por las cuales se da la corrupción. Muchas, no es una sola, es multifactorial. En eso, y entre paréntesis, me parece que el diagnóstico que tiene López Obrador es erróneo, porque por ley no se va a acabar, como él cree que sí se va a acabar. Pero una de esas cosas es precisamente que haya sueldos bajos en las personas que toman decisiones. Entonces, si hay sueldos bajos, como que lo incitas o como que le das oportunidad de que agarre dinero de otro lado. Si hay buenos sueldos, se logra esa independencia y entonces no hay ninguna necesidad de buscar dinero de otra parte, que es justamente la corrupción. Probablemente no sea malo que él... Pero así se han corrompido los jueces a pesar de tremenda lana, ¿no? Sí, por eso decía yo, es una parte, es una de las aristas. Siempre ha puesto el ejemplo. O sea, los casos de corrupción que se han dado dentro del Poder Judicial
han sido expuestos y han sido expulsados del mismo. Recordemos el caso del juez que dictó la libertad de los porquis. El juez fue y lo separaron de su encargo. Tienen su propio consejo para revisar este tipo de anomalías. Creo que de los menos señalados en materia de corrupción son el Poder Judicial de la Federación. Sí. Quienes al contrario han dado grandes avances para muchas personas y que tal vez no los alcancen a dimensionar, pero ahora, gracias a ellos, no importa si estás casado, si estás en sociedad conyugal, tienes derecho a recibir una indemnización. No importa si estuviste dentro de la sociedad conyugal y trabajabas y no solo te dedicabas al hogar, tienes derecho a recibir una indemnización. Esas partes no las vemos, no vemos tampoco reflejado el interés superior del menor, no vemos tampoco el alcance que ha tenido el principio pro persona, diferentes principios que se han desarrollado desde el área jurisdiccional. O sea, son muy importantes, le han dado base, le han dado estabilidad al país y no, o sea, eso no lo vemos y lo único que hacemos es irnos a un linchamiento mediático porque él gana más. ¿Por qué no exigirle entonces al presidente que en lugar de que le baje el salario a los funcionarios, por qué no sube el salario de los demás? O sea, ¿por qué no aumentar el salario mínimo, por ejemplo? Bueno, es parte de las propuestas, ¿no? ¿O no está? Sí, también hablaba de eso, también hablaba de subir los salarios, pero también al mismo tiempo habla de un recorte masivo de la alta burocracia, ¿no? O de la baja burocracia. Eso también va a ser un gran riesgo porque hay dos problemas ahí. Uno, va a tener que liquidar a muchísima gente y eso habla de miles de millones de pesos que yo no sé dónde los va a sacar. Y la otra es qué cosa va a hacer de esa gente. O sea, vas a mandar al desempleo a millones de personas y ¿qué van a hacer? O sea, eso puede generar un problema social que me parece no lo han visto. O sea, se oye muy fácil. El gobierno se va a ahorrar mucha lana. Sí, pero ¿a qué costo? Y hay que ver si se puede. Porque una cosa es que te digan, yo te liquido, muchas gracias, ahí nos vemos, y al día siguiente puede haber una paralización en las calles de mucha gente que no va a tener empleo. Pero además de eso, Andrés Manuel pierde de vista una cosa, él quiere funcionar en las instancias públicas a través del personal basificado, pero honestamente, quienes hemos estado dentro de la administración pública nos hemos dado cuenta que quienes sacan la chamba realmente es el personal de confianza y no el personal de base. Entonces, ¿cómo va a ser él para trabajar si se va a encontrar con sectores que le van a poner huelgas desde que no les pagan lo suficiente hasta que los están obligando a trabajar más? O por el simple hecho de que su partido político tiene mucha fuerza en su sindicato. O sea, quiere trabajar con las bases, pero pues las bases pues, también tienen su corazoncito, ¿no? Político. Entonces, si es un sindicato opositor al partido del gobierno, pues no lo va a dejar trabajar tan fácil ni se va a sumar tan fácil, ¿no? Sí, claro. Sí, ellos están viendo las cosas de manera muy fácil y me parece que no es así, como es también es el caso de la descentralización de las secretarías. Yo de verdad que no veo manera de cómo... Se va a armar un cuello de botella. ¿Cómo decirle a toda esa gente que se vaya a otras ciudades en otros estados? O sea, cuando hay gente que tiene toda la vida viviendo en una ciudad. La otra, si las ciudades no tienen infraestructura para albergar eso. Así o sea, la mayoría de las ciudades es imposible. Mira, a ver, que pongan la Secretaría del Trabajo como había dicho en Guerrero, que la pongan en Chilpancingo. No, ni siquiera tenemos aeropuerto. O sea, es una pista aérea que no te da para mucho. Es muy peligrosa. Quiero ver cómo le va a hacer el secretario para ir 2 o 3 veces a la Ciudad de México, a las reuniones de gabinete o a las reuniones de otro tipo. Yo te voy a decir cómo va a ir en camión. Eso está... Porque van a vender la flotilla. Y no me digas que va a llegar. O sea, pues es que si no llega, no llegó. No llegó. Y entonces, oye, es que está paralizado todo esto. Pues es que no llegó. Bueno, es que no se han hecho tantas cosas, pues es que así, ese va a ser el discurso, ¿no? Es que no llegó. Y así, y estamos hablando de algo que conocemos de manera doméstica, pero imagínate de toda la geografía del país, va a ser un asunto complicadísimo. Colima, que es un estado de la ciudad de Acapulco. O sea, tiene el mismo tamaño, tiene la misma densidad poblacional. Imagínate la locura que se va a armar ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Se pintan un sexenio muy movido, pero todavía faltan 6 meses, ¿no? Se nos acaba el tiempo. Gracias, ingeniero Leiva. Yo no soy ingeniero. No, el ingeniero, es que como hoy hablamos de los ingenieros, sí. Ingeniero Horacio, el maestro Leiva, ya lo ingeniere.
Gracias por venir. Tiene ingenio, ¿no? Al menos es ingenio, ¿no? Pero bueno, vengan más seguido al panel. Gracias también por sus comentarios en redes sociales. En el estudio, pues los dejamos ya. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche aquí. Y hoy los dejamos en las noticias con Abel Salgado. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias. Buenas noches. Qué barbaridad.